Hola chicos, buenas tardes. Soy David, el profe de Economía. Y la idea de este video y del PowerPoint que voy a presentar es hacer un repaso y dar nuevos temas acerca de lo que es economía. Así que nada, estemos atentos y cualquier duda me consultan en la plataforma. Nosotros teníamos un texto que hablaba de vida y universo económico y creo que quedó claro, pero de todas maneras acá están las dos definiciones de vida económica. Es aquella que tiene el ser humano por vivir en sociedad, es decir, cualquiera de nosotros, todo el hombre consume y tiene obviamente todo lo que consumimos tiene un precio económico, ¿no? Ropa, alimentos, bebida, servicios, viajes, todo eso tiene, como decíamos, un precio, por lo tanto cada uno de nosotros tiene una vida económica. Y universo económico es lo mismo, pero en la cantidad de interrelaciones o relaciones de intercambio económica que se dan en el mundo. Y había una pregunta que decía si la actual realidad económica es producto de la acción humana, y claro, porque fue el hombre quien a través de los tiempos fue no solamente formando a la sociedad, sino creando diferentes tipos de bienes y de servicios, ¿no? De nuevas necesidades, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, medios de comunicación, bueno, lo que nosotros utilizamos hoy en día que es internet, que antes no existía. Bueno, todo eso fue creación del hombre y por eso nosotros decimos que la actual realidad económica es producto de la acción humana, ya que el hombre fue y es parte activa de la formación de la sociedad. También comenzamos a ver algunas definiciones, por ejemplo la definición de economía, que como dice acá es una ciencia social que estudia la manera en que se administran los recursos escasos para producir bienes y servicios y de qué forma se distribuyen estos bienes y servicios entre las personas que conforman la sociedad de acuerdo obviamente a las necesidades de cada uno, ¿no? Todos no tenemos las mismas necesidades, por lo tanto no todos tenemos el mismo consumo. Pero también nosotros hacíamos hincapié en que la economía es una ciencia social y es una ciencia social porque se encarga de estudiar cómo se comporta la sociedad en momentos económicos. Por ejemplo, cómo se comporta la sociedad cuando hay inflación, cómo se comporta la sociedad cuando hay desempleo, cómo se comporta la sociedad en este tiempo, por ejemplo, donde tenemos una pandemia y en donde la gente se desespera por ir a comprar mucho más bienes que tienen que ver con la alimentación porque tiene temor o miedo a que escasee. Y comenzamos a hablar también de diferentes tipos de definiciones económicamente hablando. Bien, acá vemos otras definiciones, como decíamos hace ratito que hablábamos de la economía: economía social, economía política, política económica, economía analítica, economía empírica, que eran definiciones que nosotros estuvimos viendo y que ejemplificamos también en su momento en clase y sino también a través de la plataforma. Y de hecho algunos compañeros me preguntaban, por ejemplo, sobre lo que era economía política, ¿no? De esto no vamos a ver más, simplemente las definiciones para que lo tengamos presente y en cuenta al momento de hacer alguna tarea o alguna actividad que subamos a la plataforma, lo tengan presente y lo tengan en claro. Nos toca ahora comenzar a clasificar la economía y hay diferentes formas de clasificación. Nosotros vamos a ver dos tipos de clasificación. Una es esta, que es según el campo de investigación, y según el campo de investigación nosotros clasificamos a la economía en microeconomía y macroeconomía. Micro de pequeño, macro de grande. Por lo tanto, microeconomía es la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de unidades económicas. Por ejemplo, el comportamiento de los consumidores, el comportamiento de la empresa, el comportamiento de la industria y las diferentes interrelaciones que se provocan dentro de lo que es las interrelaciones económicas. Por ejemplo, si ahí abajo nosotros tenemos ejemplos: aumento de precios en la tarifa de energía debido a la demanda social. Como habla solamente de energía, está hablando de microeconomía porque es solamente una parte de la economía. Después abajo dice: la empresa YPF redujo su personal debido a una crisis económica de la misma. Esto también es un ejemplo de microeconomía porque está hablando de una unidad económica que es una empresa que se llama YPF.
Por el otro lado tenemos macroeconomía, que como dice ahí se ocupa del estudio de la economía en su conjunto. Su propósito es tener una visión simplificada de la economía. Entonces acá sí habla acerca de las diferentes interrelaciones que se dan a manera global en un país, en una región o en el mundo. Entonces aparece empleo, inflación, producto total de la economía, presupuesto público, balanza comercial, de precios, importaciones y exportaciones, ¿no? Todos esos son ejemplos de la macroeconomía. Por ejemplo, si yo digo que el año pasado la inflación fue del 50% anual, estoy hablando de un ejemplo macroeconómico. Si yo digo que durante el mes de enero el empleo bajó un 5,7%, estoy hablando de un ejemplo macroeconómico. Otra forma de clasificar la economía tiene que ver con esta que aparece en esta pantalla, que habla del carácter teórico y, bueno, esta como decíamos es otra distinción y se clasifica en economía positiva y, como ven ahí, economía normativa. La economía positiva, como dice ahí, se define como la ciencia que busca explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos, es decir, se ocupa de lo que es o podría ser. Observa los hechos y evalúa las consecuencias de los fenómenos observados. Una típica, un típico ejemplo podría ser el que aparece ahí, la explicación de un economista de por qué actualmente existe inflación de acuerdo a datos económicos reales, ¿no? Eso sería un ejemplo de economía positiva. Por el otro lado aparece la economía normativa, que dice ofrece prescripciones para la acción basadas en juicios de valor acerca de lo que es deseable, es decir, se ocupa de lo que debería ser. Las proposiciones sobre lo que debería ser corresponden a criterios éticos, ideológicos, políticos, acerca de lo que se considera deseable o indeseable. Es decir, si nosotros ponemos a dos economistas a debatir, ellos van a tener posiblemente diferentes posiciones a cómo enfrentar la inflación, pero va a ser una posición, es decir, no va a estar basado en datos económicos reales, sino de acuerdo a su criterio, ellos van a decir de qué forma debería, es decir, no es exacto, combatirse la inflación. Y ahí aparece también un ejemplo de la Iglesia Católica que da una posición con respecto a cómo debería combatirse la pobreza a través del presupuesto nacional. Pero es una posición. La Iglesia Católica, por ejemplo, no tiene injerencia en la economía real de la Argentina, pero sí tiene una visión de cómo debería combatirse, en este caso, la pobreza. En economía siempre hablamos de que hay algo que aparece por excelencia, y nosotros lo titulamos así, el problema económico por excelencia, y es la escasez. La escasez siempre va a existir, ya que los deseos son siempre superiores a los medios disponibles para satisfacerlo. Y escasez hay en cualquier tipo de economía, en economía como la de Estados Unidos, como en la economía de África, como en la economía nuestra. Nada más que es relativa la escasez, es diferente. Y como dice ahí, surge porque las necesidades humanas son virtualmente ilimitadas, mientras que los recursos económicos son limitados o escasos, por lo tanto también los bienes. La escasez es un problema relativo en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor a lo que se dispone. Después aparece lo que nosotros vamos a ver como calidad de vida, y como dice ahí, se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible consumir con un ingreso determinado. Eso es parte de la calidad de vida. Y en términos generales, al estilo de vida material y a las necesidades que pueden satisfacer en promedio los habitantes de un país o los integrantes de un sector social, grupo o familia determinado. No todos tenemos la misma calidad de vida y a muchos nos gustaría tener mejor calidad de vida, ¿no? Más ingresos, más bienes, más lujos. A muchos de nosotros nos gustaría mejorar la calidad de vida. Y como dice también ahí, más allá de la calidad de vida diferente entre las potencias mundiales y los países tercermundistas, la escasez siempre estará presente. Si bien hay casos muy visibles de escasez, en todos los países existe algún tipo de escasez.
El concepto, por lo tanto, es algo impreciso, implica, de algún modo, la valoración de las diferentes utilidades que obtengan diferentes personas de distintos conjuntos de bienes y servicios relativos. Mis necesidades no son las tuyas y mi escasez no son las tuyas, o quizás son similares, pero escasez de alguna forma siempre hay en la sociedad. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿quién no tiene necesidad? Todos los seres humanos tenemos necesidades, pero ¿qué es necesidad o qué es necesidad humana, mejor dicho? Y la necesidad humana es la carencia de algo unida al deseo de satisfacerla, es decir, estamos carentes de algún producto, de algún bien y hay un deseo interno de satisfacer esa necesidad. Si tengo ganas de tomar agua, es porque hay algo interno que me está provocando esa necesidad. Entonces yo voy a la búsqueda del agua para satisfacer la necesidad de tomar agua. Y ahí aparecen diferentes tipos de necesidades. Según de quién surgen, según su naturaleza, y según de quién surgen pueden ser del individuo, es decir, de mí. Una necesidad natural mía sería, por ejemplo, comer, tomar agua, bañarme. Pero también pueden nacer de una persona y después transformarse en necesidades sociales, ¿no? Que se tienen por vivir en una sociedad. Por ejemplo, celebrar un cumpleaños, celebrar una boda, celebrar Pascua, celebrar Navidad. Todo eso son ejemplos de necesidades que nacen de un individuo pero se transforman en sociales. Después están aquellas que son sociales, colectivas y públicas. Las colectivas parten del individuo y pasan a ser de la sociedad entera. Por ejemplo, el transporte es una necesidad hoy en día social de la sociedad. Y las públicas son aquellas que da el Estado, pero que también surgieron de la sociedad. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos lo que es la educación pública, ¿no? Y la educación pública es una necesidad de la sociedad y que hoy en día el Estado argentino brinda a todos aquellos que quieran hacer uso de ella, e inclusive hoy en día la educación es obligatoria tanto primaria como secundaria. Después aparece como, sí, como dice ahí, otro tipo de necesidad según su naturaleza, pueden ser vitales o primarias, y civilizadas o secundarias, e inclusive hay autores que clasifican en terciarias. Las necesidades vitales o primarias son de todos, ¿sí? De ellas depende la conservación de la vida, por ejemplo los alimentos, la bebida, la vestimenta. Las necesidades civilizadas o secundarias o terciarias son las que tienden a aumentar el bienestar del individuo y varían de acuerdo a la época, medio cultural, medio económico y social en que se desenvuelven. Por ejemplo, hay un ejemplo ahí, el turismo. Cuando nosotros hace rato hablábamos acerca de la calidad de vida, bueno, la calidad de vida tiene que ver con cubrir estas necesidades secundarias o terciarias. Para mí, irme de viaje, de turismo en un crucero sería terciaria, no tengo el dinero suficiente como para hacerlo, pero sin embargo para otra clase social que tenga más poder adquisitivo y quizá está acostumbrado a hacer este tipo de turismo, y bueno, es una necesidad que le surge al ser humano y hay un deseo de satisfacer esa necesidad. Después aparecen otro tipo de necesidades según la naturaleza del bien utilizado. Puede ser un bien o un servicio. El bien es todo lo tangible, como dice ahí, satisfechas por cosas materiales, alimento, vestimenta, ¿no? Tangibles, se pueden tocar. Y la de servicios satisfechas por el hacer, perdón, de otras personas, como por ejemplo educación y salud. También aparece según el tiempo de satisfacción, presentes o futuras, de satisfacción inmediata, alimento, vestimenta, quiero tomar agua, voy, quiero alimentarme, voy y compro para tomar agua o alimentarme. Y la futura es precisamente, como dice ahí, para más adelante. Surge, por ejemplo, de la previsión voluntaria o obligatoria. Por ejemplo, yo empiezo a ahorrar hoy en día para irme a estudiar mañana a Córdoba. O, como dice ahí, el seguro también aparece. Hay algo que es obligatorio para mí al tener un auto, que es tener un seguro obligatorio del auto que es a futuro, porque
quizás mañana tengo un accidente de tránsito y entonces voy a hacer uso de ese seguro, no lo sé, pero es según el tiempo de satisfacción, entonces aparecen estas dos, presentes y futuras. Después aparece según la relación existente entre dos o más necesidades concurrentes, que son aquellas que aparecen todo el tiempo, nada más que la vamos reemplazando por un mejor producto. Entonces aparece la sustitución del ventilador de pie por el ventilador de techo, después la sustitución del ventilador de pie por el aire acondicionado, ¿no? Tiene también que ver con la calidad de vida y con que son necesidades que todo el tiempo aparecen por algún motivo. Por ejemplo, en verano nosotros tenemos más calor y vamos a tender a concurrir a algún tipo de producto que provoque que en nuestro hogar o en nuestros lugares habituales no tengamos tanta calor. Después aparecen las complementarias, como dice ahí, aquellas que no pueden satisfacerse aisladamente. Una depende de otra para lograr satisfacer la carencia. Adquisición de un bien para luego poder consumirlo. A ver, si yo pongo un ejemplo del auto, el auto por sí solo no funciona, necesita de complementos, necesita de otros bienes. Pero pensemos más precisamente en algo que habitualmente hacen los autos, que es, el dueño del auto sería, que es ir a cargar nafta, ¿no? Eso sería, la nafta sería un complemento del auto. Y las recurrentes, se trata de las necesidades que se repiten frecuentemente: alimentarse, vestirse, bañarse. Bueno, lógicamente, toda necesidad que, como decíamos, es la sensación o carencia de algo, unida al deseo de satisfacerla, se tiene que cubrir con un bien. Y cuando hablamos de bien, es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos o necesidades de los seres humanos, ¿no? Los bienes económicos son aquellos que son útiles, escasos y transferibles. En cambio, los bienes libres son aquellos de los que hay cantidad suficiente para satisfacer a todo el mundo. Un bien económico podría ser cualquier cosa que nosotros compremos o que tenga un precio, y un bien libre puede ser, por ejemplo, el aire, que hoy en día nosotros no tenemos que comprar el aire. Nosotros salimos afuera y podemos tener oxígeno de forma libre. Y también aparece el concepto, el concepto de consumo y de sociedad de consumo, que es un término que se utiliza en economía, sociología, para designar al tipo de sociedad que se corresponde con una etapa de avanzada de desarrollo industrial capitalista que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios disponibles gracias a la producción masiva de los mismos. Y nosotros nos preguntamos si nosotros somos una sociedad de consumo, y sí, vivimos en sociedad, tenemos necesidades, y también esas necesidades pueden ser cubiertas por un bien que da el Estado o un bien que te ofrece una empresa o un comercio. Continuando con los bienes, también los bienes se clasifican, tienen una clasificación. Como dice ahí, aparece según el carácter libres y económicos, que vimos el ejemplo hace ratito. Según su naturaleza, aparece de capital, no atienden directamente a las necesidades humanas, se utiliza para la producción de otros bienes. Por ejemplo, si yo necesito, o yo vendo muebles, por ejemplo, voy a necesitar madera, ¿no? Entonces eso sería un bien de capital. Pero ahí aparece un ejemplo que es claro, dice: el horno para cocinar pan en una panadería es un ejemplo de un bien de capital. Un automóvil que se utiliza como taxi o remis es un ejemplo de un bien de capital. Después aparecen los bienes de consumo y aparece duradero, no duradero, perecedero. Se destinan a la satisfacción directa de necesidades, como puede ser duradero, de uso prolongado, puede ser un electrodoméstico, puede ser un auto que utilice en la familia. No duraderos se ven afectados por el transcurso del tiempo, cualquier tipo de alimento. Y perecederos dejan de ser útiles en un breve plazo de tiempo debido a su conservación. Cualquier alimento con fecha de vencimiento que se pudra puede ser un bien de consumo perecedero. Bueno, acá aparece otra clasificación según su función: intermedios y finales. Intermedio, por ejemplo, puede ser madera para muebles, como dice ahí, debe sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo de capital. Harina,
también puede ser un bien intermedio para elaborar pan en una panadería, finales ya han sufrido la transformación necesaria para su consumo, por ejemplo el mueble o el pan. Después aparece según su relación con otros bienes, pueden ser complementarios, como decíamos hace rato cuando hablábamos de necesidades, y acá aparece auto y nafta, se utilizan en conjunto, y sustitutos reemplazan otro bien cubriendo la misma necesidad, por ejemplo, pan por galletita salada, gaseosa por agua, mermelada por miel. ¿Sí? Son similares, es decir, que reemplazan a otro bien, pero cubren la misma necesidad. Después aparecen los servicios, y los servicios también son un bien. Acuérdense que los bienes son tangibles o no. Los servicios en este caso no son tangibles. Son aquellas actividades que sin crear objetos materiales se destinan indirectamente a satisfacer necesidades humanas. Y ahí aparecen ejemplos: trabajo de un profesor, trabajo de un cantante, de un escritor, servicios que ofrece una empresa financiera, una aseguradora, un comercio. Todos esos son ejemplos de servicios. Nosotros decíamos que las necesidades se cubren con bienes, es decir, productos o servicios, y obviamente estos productos y servicios alguien lo tiene que ofrecer o lo tiene que hacer. Entonces ahí aparece el concepto de actividad económica, que es la producción de bienes y servicios en muchas cantidades cuyo destino final es la satisfacción de las necesidades del ser humano a través del consumo. Los hombres, mediante su trabajo, son los que organizan y ejecutan la producción dentro de las empresas, dentro del Estado también puede ser. Aparecen entonces clasificación de lo que es la actividad económica, y aparece por ejemplo el sector primario, que abarca las actividades que se realizan próximas a la base de recursos naturales, por ejemplo la agricultura, la ganadería, la pesca, las tareas extractivas de una petrolera, ¿no? Estos serían ejemplos de actividad económica primaria. Si yo pienso en un trabajador minero que va y extrae algún producto de la tierra o algún producto de una mina, estoy hablando de una actividad primaria. La actividad secundaria recoge las actividades industriales o las primarias, mediante las cuales los transforma en algún tipo de bien, y ya aparecen dos ejemplos: industria de construcción, transformación, como dice ahí, de la materia prima para la realización de otros bienes. Y en la actividad económica terciaria aparece todo lo referente a la prestación de servicios, como comercio, transporte, publicidad, banca, comunicación. Se reúnen las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de servicios productivos que no se plasmen en algo material. Entonces, si yo hablo de empresas, que es una unidad de producción, la empresa contrata trabajo y compra otros factores con el fin de hacer y vender bienes y servicios. Hay diferentes tipos de empresas que se encargan de actividad económica: primaria, secundaria o terciaria, o puede ser también empresas que se encargan de las tres actividades económicas. Bueno, la actividad económica por sí sola no surge ni se hace, por lo tanto necesita de agentes económicos, y aparecen tres agentes económicos. Por un lado, la empresa, por otro lado aparece la familia o economía doméstica, y por el otro lado aparece el Estado o sector público. Nosotros decimos que la empresa y la familia representan al sector privado y el Estado representa al sector público. La empresa, como decíamos hace ratito, es la unidad económica básica de producción, contrata trabajo y compra otros factores con el fin de hacer, vender bienes y servicios. La familia o economía doméstica son las que consumen bienes y servicios, pero además ofrecen principalmente trabajo y capital, que es un factor productivo que necesita la empresa. El Estado o sector público, o el gobierno, es el conjunto de órganos y administraciones públicas, sean municipales, provinciales, nacionales, que establece el marco jurídico, legal o institucional en el que se desarrolla la actividad económica y la política económica y la regula. Entonces, cuando nosotros hablamos
de agentes económicos, tenemos tres agentes económicos: empresa, familia o economía doméstica, que pertenecen al sector privado, y por el otro lado el Estado es un tercer agente económico que obviamente pertenece al sector público. Bueno chicos, por hoy nada más, espero que lo lean, lo repasen. De todas maneras esto va a quedar en PDF para la próxima actividad que vamos a realizar en la plataforma. Gracias y que estén muy bien, cuídense, ¿sí? Y cuiden a los suyos. Chao.